Buen día, espero que se encuentren muy bien. Vamos a realizar la práctica número 12 de este tema de instrumentos financieros y esta práctica trata sobre bonos convertibles en acciones. Antes de leer el enunciado, tenemos que irnos aproximando a lo que nos dice la teoría y la norma sobre estos bonos convertibles. A modo de resumen, vamos a ver que estos bonos convertibles en acciones significa que el pasivo financiero, los bonos como los venimos conociendo, pueden transformarse en algún momento en acciones. Es decir, los inversionistas tienen esa posibilidad. Este tipo de instrumento financiero se le conoce como un instrumento financiero compuesto, ya que tiene un componente del pasivo, que serían los bonos, que vamos a registrar con el método del interés efectivo, con la tabla de amortización como conocemos, donde tenemos que pagar intereses y el principal. A ese componente del pasivo se le suma un componente de patrimonio. Ese componente es la opción que tiene el inversionista de convertir el bono en acciones. Ahora bien, tenemos dos modelos o dos métodos en los cuales podemos realizar esa conversión en acciones o contabilizarlo, mejor dicho. Y es que cuando la empresa convierte los bonos en acciones, puede medirlo a su valor en libros, así se conoce este método, su valor contable o su valor en libros o a su valor de mercado. La diferencia es que en el valor de en libros solo transferimos esos bonos que serían el pasivo a patrimonio. En el valor de mercado, valor de razonable, pues esos bonos los medimos o el componente del patrimonio lo medimos a su valor razonable, al valor razonable de las acciones. Ahora bien, mediante este resumen, ya podemos leer el enunciado y analizar cada uno de esos elementos. Dice la práctica 12, Alfa vende a Agrícola S.A. en 1.090.000 el 30 de septiembre del 2022 bonos a un valor nominal de 1.000.000. Ese es el valor nominal total. Alfa es el emisor de estos bonos y se los vende a Agrícola, que sería el inversionista. Y ese es el precio de venta de esos bonos. Ese es el precio de la transacción y sería lo que Agrícola está pagándole a Alfa para que vayamos identificando los elementos que vamos a utilizar. Esto sería lo que disminuye y aumenta en bancos para las diferentes perspectivas. Esto pasó el 30 de septiembre del 22. Los bonos tienen un valor nominal de 1.000.000 que devengan una tasa de interés nominal del 10%. Esta es la tasa de interés nominal que nos servirá para calcular el cupón de intereses. Cada bono de 1.000 puede convertirse en dos acciones comunes, es decir, cada uno de esos bonos, que son 1.000 bonos, que tienen un valor por bono de 1.000, se puede convertir en dos acciones. Es decir, esos 1.000 bonos pueden convertirse en 2.000 acciones comunes, las cuales tienen un valor nominal de 400 cada una a partir del año 2024. Los bonos vencen el 30 de septiembre del 2026, entonces hay un plazo de 4 años y los intereses se pagan cada 30 de septiembre, es decir, se pagan de forma anual. La tasa de interés efectiva en el momento de la emisión fue de un 9%. Esa es la tasa de interés efectiva o el rendimiento esperado que nos ayudará a obtener el gasto de ingreso por intereses. Alfa mide este pasivo financiero al costo amortizado de acuerdo a la NIF. 9. Sin embargo, es un instrumento financiero compuesto, lo que ya habíamos analizado por acá, por lo mencionado anteriormente sobre la posibilidad de los tenedores de convertir los bonos en acciones comunes. Ambas empresas hacen cierres cada 30 de septiembre. Lo primero que nos piden en este ejercicio es la tabla de amortización, que vamos a repasarla. Y luego continuamos con el punto número 2. Ahora bien, la tabla de amortización ya la tenemos hecha y vamos a repasar cómo se hace porque nos lo piden. Sin embargo, es un procedimiento que hemos venido realizando constantemente. Entonces, tenemos un valor nominal total que ya nos lo decían en el enunciado, tenemos una tasa de interés nominal y a partir de estos dos elementos obtenemos el pago de intereses por año o el cupón de intereses, que es la multiplicación del valor nominal total por la tasa de interés nominal. Tenemos un rendimiento efectivo, tenemos la cantidad de años, que serían 4 años y serían cuatro pagos de intereses, porque se pagan intereses de forma anual, y con estos elementos podemos obtener el valor actual, que ya hemos calculado en otras ocasiones.
Sabemos que como el valor actual o el valor presente es mayor a su valor nominal, estos bonos se emitieron con una prima. Y aquí tenemos su precio de venta, que es pues información que en este momento no vamos a utilizar para la tabla de amortización. Entonces la utilizaremos más adelante. En la columna de pago va cada uno de los cupones de intereses. Los intereses se calculan sobre los saldos o valores en libros anterior por la tasa de interés efectiva. Y así sucesivamente durante todo el plazo de este instrumento financiero hasta su vencimiento, que tiene que llegar a su valor nominal. Es un repaso de cómo venimos haciendo esta tabla de amortización. Ahora bien, ¿qué es lo segundo que nos solicitan? Nos piden por acá los asientos de diario para Alfa. Alfa sería quien vendió esos bonos o quien los emitió. Eh, Dice que los asientos del 30 de septiembre del 2022, la fecha en la que se está vendiendo, y del 1 de octubre del 2024. Bueno, nos piden el 30 de septiembre del 2022, el 30 de septiembre del 2023, la venta y el primer pago de intereses, que aquí coincide con su cierre, pero en este caso nos vamos a concentrar, es que es una fecha de pago de intereses. Y nos piden el asiento del 1 de octubre del 2024. Aquí hay una fecha anterior en que no nos solicitan el asiento, que sería el 30 de septiembre del 2024. No nos lo solicitan, pero debemos considerarlo como lo hemos venido trabajando en otras ocasiones, que nos piden un asiento de una fecha posterior en el tiempo, sabiendo y considerando que hemos hecho otros o que se debieron haber registrado otros asientos. Entonces, nos piden esos primeros tres asientos. El 1 de octubre del 2024 es la conversión del 80% de los bonos y nos lo piden aquí. Entonces, esos bonos se van a convertir en acciones y el valor de mercado de las acciones en ese momento era 420 y nos piden un asiento más que sería el del 30 de septiembre del 2025, donde se están pagando los intereses de esos bonos, pero ahora solo se tienen el 20% de los bonos. Entonces, vamos a proceder a realizar este asiento. Tenemos que el precio de venta que nos decían en el enunciado era de 1.090.000. Eso es lo que está recibiendo Alfa por la venta de esos bonos. Sabemos que el valor presente de esos bonos, de ese componente, el pasivo, es el que calculamos con la fórmula de valor actual, como lo hemos venido trabajando en, en otras ocasiones. Entonces, la diferencia entre el precio de venta y el valor del componente del pasivo, que sería el valor presente que calculamos anteriormente y que utilizamos en la tabla de amortización, la diferencia entre ambos es el componente del patrimonio, que sería la resta del 1.090.000, que sería el precio de venta, menos el valor del componente del pasivo. Teniendo este elemento, pues lo llevamos al asiento hacia el patrimonio. Ese instrumento financiero compuesto es la parte patrimonial de ese instrumento financiero, valga la redundancia. Ahora bien, sabemos que los bonos por pagar los registramos a su valor nominal, que sería de 1.000.000. Y sabemos que existe una prima en esos bonos por pagar, que es la diferencia entre ese valor presente y su valor nominal total. Y así hacemos ese primer asiento de la venta, de esos bonos convertibles, separando su componente de pasivo, que sería los bonos por pagar y su respectiva prima, y su parte de patrimonio. Ahora bien, el segundo asiento que nos solicitan es un pago de intereses. Entonces, este asiento ya es muy familiar para nosotros y lo hacemos igual que lo hemos venido trabajando. Reconocemos un gasto por interés, amortizamos la prima y registramos el pago del cupón. Y esos datos los obtenemos de la tabla de amortización. El gasto por intereses de ese primer
pago del cupón, la amortización de la prima de esos bonos por pagar y el pago del cupón. Ahora bien, ya registramos esos primeros dos asientos que nos solicitan y vamos a marcar por aquí que ya esos datos los hemos utilizado. Ahora bien, dice por acá que necesitamos registrar ya el asiento de la conversión de esos bonos y nos piden que lo hagamos por los dos métodos, por el método valor de mercado como por el método de valor en libros, que los dos métodos son distintos. En el método del valor en libros, lo que hacemos es llevar esos bonos registrados, su componente del pasivo, a convertirlos por ese mismo valor en un componente patrimonial que sería las acciones que se están emitiendo. Entonces aquí ya se está realizando esa conversión, pero aquí hay que poner mucha atención, que es que se convierte en el 80% de los bonos. Entonces, ¿qué elementos necesitamos por acá? Bueno, los bonos por pagar, su valor nominal es de 1 millón. Esos bonos se están convirtiendo ahora en acciones. Entonces, vamos a disminuir esos bonos por pagar por el 80% de su valor nominal. Entonces, se disminuyen esos 800.000, que sería el 80% del valor nominal de los bonos. Ese es el primer paso que vamos a realizar. Ahora bien, pasa lo mismo con la prima en bonos por pagar. Esa prima en bonos por pagar es la parte que queda por amortizar. ¿Cómo podemos encontrarlo? Mayorizando por un lado o analizando en el momento del tiempo en el que estamos, en una fecha determinada, cuánto queda por amortizar. Y vamos a analizarlo por aquí. La prima en bonos por pagar que queda por amortizar, sabiendo que estamos el 1 de octubre del 2024, falta por amortizar lo del 2025 y lo del 2026. Entonces, ese es el saldo por amortizar de la prima. Y eso sería el monto que obtenemos si lo mayorizáramos. Ahora bien, tenemos que disminuir solo el 80% de esa prima, que es lo que estamos convirtiendo. Entonces, eso es lo que tiene que disminuir en el debe, el 80% de la prima. Ahora bien, pasa lo mismo con el instrumento financiero compuesto que habíamos registrado anteriormente. Ese instrumento financiero compuesto ahora va a disminuir el 80% también. Y así tenemos los primeros tres elementos relacionados con ese instrumento financiero compuesto o esos bonos convertibles. Ahora bien, todo esto es relacionado al valor en libros que tiene ese pasivo. Ahora tenemos que registrar su correspondiente parte en el patrimonio, que sería el capital social y la prima en acciones comunes. Aquí no va a haber ninguna ganancia ni ninguna pérdida, porque todos los elementos que estamos convirtiendo acá se hacen a su valor en libros. Eso es lo que tenemos que aclarar y considerar, como lo puse aquí en esta anotación, para que no nos confundamos en el registro contable. Ahora bien, el valor en libros de ese componente del pasivo lo podemos obtener de la tabla de amortización. Y el 80% de este es lo que estamos convirtiendo. El componente del patrimonio ya lo habíamos calculado, y entonces el valor en libros de esos bonos convertibles es la suma de esos dos elementos, y esto es lo que tenemos que comparar con el valor nominal de las acciones que estamos entregando. Recapitulando, vamos a convertir bonos en acciones. Esas acciones irán hacia el capital social y pues como su valor nominal de las acciones es diferente al valor en libros de los bonos, habrá una prima en acciones comunes. Aquí hay que tener mucho cuidado. Entonces, el valor nominal de las acciones lo teníamos por acá, que eran 2.000 acciones convertibles
por el valor nominal por acción que es de 400 a partir del 2024, que nos lo mencionaban por aquí. Sin embargo, esos 800.000 corresponde al 100%. Entonces tenemos que multiplicarlo por el 80% que estamos convirtiendo. Y ese sería el valor nominal de las acciones. El valor nominal de las acciones es lo correspondiente al capital social común, en este caso, que se está emitiendo. Capital social común. Ahora bien, la diferencia entre el valor en libros de los bonos convertibles y el valor nominal de las acciones es lo que irá hacia la prima en acciones comunes. Y así registramos esos bonos convertibles por el método del valor en libros, donde tenemos que recalcar que estamos convirtiendo esos bonos en acciones y podrá haber, en este caso, una prima en acciones, que sería la diferencia de esos dos elementos. Ahora bien, en el método del valor de mercado, las acciones emitidas se reconocen a su valor razonable, ya no a su valor en libros, como lo hacíamos en este método. Entonces, ¿qué elementos necesitamos por acá? Bueno, los bonos por pagar disminuyen exactamente por lo mismo. Aquí no hay diferencia. La prima en bonos por pagar disminuye por lo mismo. No hay ninguna diferencia tampoco. El instrumento financiero compuesto va a pasar el mismo caso. Sin embargo, aquí es donde tenemos que prestar atención. Bueno, sabemos que el capital social también va a aumentar por el valor nominal de las acciones. Ahora bien, aquí hay que tener cuidado en este cálculo, donde tenemos una ganancia o podemos tener una ganancia o una pérdida en la conversión de los bonos. ¿Por qué? Porque los estamos registrando a su valor razonable. Entonces, esa diferencia puede generar una pérdida o puede generar una ganancia. Entonces, el valor en libros total de los bonos ya lo conocíamos, que lo habíamos calculado por acá, que es la suma del componente del pasivo más el componente del patrimonio. El valor de mercado de las acciones nos los, nos lo dijeron en el enunciado. Entonces sería la cantidad de acciones convertibles por, en este caso, por el valor de mercado por acción por el 80% de las acciones que se estarán convirtiendo. Eso es lo que nos generará la ganancia o la pérdida en este caso. Recapitulando, aquí estamos comparando el valor en libros de los bonos, que es la suma del componente del pasivo y el componente del patrimonio, con el valor de mercado. Esta es la diferencia con el método anterior, que aquí estamos utilizando el valor de mercado para comparar esas acciones. Entonces, aquí hay una ganancia. ¿Por qué hay una ganancia? Vamos a ver la anotación que pusimos por acá. Estamos cancelando una deuda, es decir, estamos convirtiendo sus bonos que valen más a cambio de emitir patrimonio que vale menos. Es decir, nosotros estamos cancelando esos bonos que tienen un valor de 860.000 con patrimonio que vale 672.000. A partir de ahí surge una ganancia contable en la conversión. Esa ganancia en conversión de bonos va hacia el resultado del periodo. Y acá también se genera una prima en acciones comunes que calculamos sobre la diferencia del valor de mercado de la acción de las acciones con el valor nominal de las acciones. Y el valor nominal de las acciones lo habíamos calculado anteriormente. Esa diferencia irá a la prima en acciones comunes. Ahora bien, ya hemos registrado esa conversión de los bonos mediante los dos métodos que nos solicitaban, el valor en libros y el valor de mercado. Recalcando aquí la diferencia, cuando una empresa convierte bonos en acciones, puede medirlo en algunos de los dos métodos. Si usa el valor en libros, simplemente el valor del patrimonio, eh, se transfiere el componente
del pasivo hacia el patrimonio sin ganancias ni pérdidas. Y lo podemos ver por acá. No hubo ganancias ni hubo pérdidas que irán al resultado. Esto en el método valor en libros. Ahora bien, en el método del valor de mercado o valor razonable, sí se puede reconocer una ganancia o pérdida en la conversión, dependiendo si el valor de las acciones emitidas es mayor o menor al valor de los bonos. Y aquí pudimos ver que sí hubo una ganancia. Ahora bien, nos piden o nos solicitan un último asiento, que es el pago de los intereses del 30 de septiembre del 2025. Sin embargo, ahora ya no hay un millón que sería del valor nominal de todos los bonos. Ahora se posee solo el 20% o están en circulación de Alfa no, de Agrícola posee el 20% de los bonos. Entonces el asiento sería el correspondiente al 20% de los elementos que tenemos en la tabla de amortización. El gasto por intereses sería el 20%. La prima en bonos por pagar sería la amortización del 20% y el cupón correspondiente al 20%. Y esto es lo que solicitaban en este asiento desde la perspectiva del emisor. Luego, en el siguiente video, vamos a analizar lo siguiente que nos solicitan, que es la perspectiva del inversionista, que sería agrícola.